Seamos honestos, todos recordamos a ese maestro o maestra que nos marcó, ¿cierto? No necesariamente por lo que enseñaba, sino por cómo nos hacía sentir. La educación en México no es solo cumplir con un programa. Es tocar vidas. Es sembrar ideas. Es creer en alguien, incluso cuando ese alguien aún no cree en sí mismo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa realmente educar? No solo enseñar, sino educar. Ya no se basa solo en la transmisión de conocimientos, como solía serlo en el tradicionalismo y el esquema de la educación bancaria, sino que ahora adopta un papel de formar personas, construir a la sociedad y proyectar el futuro. En México, la pedagogía ha sido una disciplina en constante transformación, desde tradiciones, reformas, desafíos y esperanzas. Hoy, mirar atrás no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad de comprender el presente y reinventar el mañana. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Desde que comencé en mi etapa de formación profesional en la licenciatura en pedagogía, he aprendido bastante sobre cada uno de los elementos fundamentales que se exigen para fortalecer el conocimiento, habilidades y actitudes con el fin de lograr una educación de calidad, construyendo el proyecto de vida de las futuras generaciones. El amor por mi carrera me ha llevado al siguiente planteamiento. ¿Por qué no compartir mi humilde opinión sobre la pedagogía y la educación desde el punto de vista reflexivo? Es por ello que me decidí en realizar este video, poniendo en retrospectiva pero también realizando una comparativa con la actualidad acerca de la innovación de la educación en nuestro país y los retos que propone para comprender a la sociedad en un mundo cada vez más complejo. Si miramos hacia atrás, la educación en México ha recorrido un camino complejo, sin duda alguna una historia de esfuerzo, de lucha, y de esperanza. Desde los primeros esfuerzos por alfabetizar a una nación diversa tras la independencia, hasta los proyectos educativos del siglo XX que buscaron integrar la identidad, cultura y justicia social. Durante décadas, el maestro fue más que un transmisor del saber. Fue un guía moral, un líder comunitario y un agente de cambio. En comunidades rurales, muchas veces se representó como el único puente entre el conocimiento y la vida cotidiana. Imaginen por un momento a esos maestros que caminaban kilómetros para llegar a una comunidad. Sin tecnología, sin recursos, pero con una convicción enorme. ¿Saben qué llevaban con ellos? No solo libros, llevaban sueños. La figura del pedagogo se nutrió de ideales humanistas. Educar para la vida, para el trabajo y para la sana convivencia. Durante mucho tiempo, el maestro fue todo: guía, consejero, incluso ejemplo de vida. Y aunque los tiempos han cambiado, hay algo que sigue igual: la educación nunca ha sido fácil. De igual manera, se enfrentó a tensiones constantes, entrando en debates como la centralización versus la autonomía, la tradición versus la innovación, la disciplina versus la creatividad, entre un largo etcétera. Por su parte, las reformas educativas, una tras otra, buscaron responder a contextos cambiantes. Pero no siempre lograron aterrizar en las realidades del aula. En ese proceso, el arte de enseñar quedó muchas veces atrapado entre la norma y la práctica. Entre estas reformas, cambios de modelo y nuevas exigencias, muchas veces el sentido humano de enseñar se ha ido perdiendo entre papeles, formatos y evaluaciones. Y aquí vale la pena preguntarnos algo: ¿en qué momento dejamos de ver la educación como un acto profundamente humano? ¿Acaso fueron las mismas autoridades educativas al querer mantener su hegemonía en el sistema educativo del país dándole una carga de trabajo descomunal al pedagogo? ¿Acaso fueron los medios de comunicación en difundir noticias bajo un tono de sensacionalismo? ¿O acaso fueron los mismos los padres de familia al optar por una postura negativa y que desprestigia a la figura del docente? Quizás no lo sabremos, ya que puede deberse a distintos factores, lo que comprueba que no hay ni habría una respuesta que contenga la verdad absoluta, solo el tiempo lo dirá. Hablar de pedagogía como arte implica reconocer algo fundamental: enseñar no es una receta de un libro de cocina, sino una creación. Porque sí, enseñar es un arte. Cada aula es distinta. No hay una fórmula mágica, ni existe una clase perfecta. Cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, su historia, sus sueños. Y el docente, lejos de ser un ejecutor de programas, se convierte en un diseñador de experiencias de enseñanza-aprendizaje. El arte pedagógico está en saber escuchar, en adaptar, en inspirar. En convertir contenidos en significados. En transformar errores en oportunidades. Les pongo un ejemplo sencillo. Un docente llega al aula con su planeación lista. Tema, actividades, tiempos, todo estructurado. Pero al entrar, nota algo. Un estudiante está distraído, callado, diferente.
Entonces tiene dos opciones: seguir con lo ya establecido en su planeación o detenerse un momento y preguntar: ¿todo bien? Ese pequeño gesto puede cambiar completamente el día de ese estudiante. ¿Cierto? Ahí está el arte de la pedagogía. No en seguir al pie de la letra un contenido, sino en saber cuándo adaptarlo, cuándo escuchar, cuándo conectar. Porque al fin de cuentas, los estudiantes pueden olvidar una fórmula, pero nunca olvidan cómo los hizo sentir un maestro. No obstante, este arte no siempre ha sido reconocido. Durante mucho tiempo, la enseñanza fue vista como una tarea técnica, evaluada por resultados medibles, dejando de lado su dimensión humana, ética y creativa. Hoy, más que nunca, es necesario reivindicar la pedagogía como un acto profundamente humano. Hoy, vivimos en un mundo distinto. Más rápido, más digital, más conectado, pero también más distraído. El presente modelo educativo en México está marcado por grandes contrastes. Por un lado, avances tecnológicos que abren nuevas posibilidades de aprendizaje. Por otro lado, brechas de acceso que evidencian desigualdades persistentes. La educación digital llegó para quedarse, eso nos queda claro. Los estudiantes tienen acceso a todo, pero eso no significa que comprendan todo. Desde plataformas, hasta recursos interactivos y entornos virtuales, han cumplido con ampliar el horizonte pedagógico. La tecnología ha abierto muchas puertas, sí, pero también ha evidenciado algo que siempre ha estado ahí: el concepto de desigualdad. No todos tienen acceso. No todos parten del mismo lugar. Y aún así, el docente sigue estando ahí, intentando adaptarse y reinventándose. Sin embargo, esto también ha planteado nuevos retos. ¿Cómo mantener la atención? ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en un mundo saturado de información? ¿Cómo cuidar la salud emocional y digital de los estudiantes? Además, el contexto actual exige una educación más integral. No solo saber, sino saber hacer, saber convivir y saber ser. Las nuevas propuestas educativas buscan poner al estudiante en el centro, promover el aprendizaje significativo y conectar la escuela con la realidad social. Pero el cambio no ocurre solo en los documentos. Ocurre también en el aula, en la relación cotidiana entre docente y estudiante. Porque educar hoy no solo implica enseñar contenidos, implica formar personas críticas, empáticas y conscientes. El gran desafío de la educación en México no es solo cambiar planes de estudio. Llámese enfoque por competencias del 2011, aprendizajes clave del 2017, o actualmente, nueva escuela mexicana del 2022, el núcleo es transformar prácticas. Entonces, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué tipo de educación queremos? ¿Una que solo cumpla, o una que transforme? La respuesta dependerá de aquellos que nos preocupamos por el hecho educativo, y el escenario que éste plantea. Por otro lado, persisten retos importantes como la desigualdad educativa, la falta de recursos en muchas escuelas, la sobrecarga administrativa del docente, y la necesidad de formación continua. Pero también hay oportunidades. Una nueva visión educativa más humanista, mayor reconocimiento de la diversidad cultural, y el potencial de la tecnología como aliada. La pregunta clave no es solo qué enseñar, sino para qué, cómo hacerlo, y más importante aún, qué tipo de estudiantes estamos formando. La educación es un desafío. Pero también es una oportunidad enorme. Podemos verla como un acto de compromiso con el presente y de responsabilidad con el futuro. Mientras que mirar hacia atrás nos permite reconocer lo que hemos construido y aprender de los errores que hemos cometido, mirar hacia el presente nos exige actuar con conciencia. Asimismo, mirar hacia adelante nos invita a imaginar nuevas formas de enseñar y aprender. Esto nos deja la noble labor de cambiar la historia, de abrir caminos, de pulir mentes abiertas, y de hacer que alguien diga, lo puedo lograr. La pedagogía, como arte, sigue viva. Se reinventa en cada aula, en cada docente y en cada estrategia de trabajo. Porque al final, educar no es solo enseñar contenidos marcado normativamente en el currículo. Es la transformación de vidas, que nos ayuda a tener un propósito o una meta, nos apoya para construir nuestro proyecto de vida, y prosperar en un mundo ideal. ¡Hasta pronto!